de empezar el programa desde la Plaza del Orgullo Cimarrón. Estamos muy entusiasmados por mostrarles lo que tenemos para esta nueva etapa. En la programación del día de hoy veremos desde una entrevista con la Tuna Universitaria hasta el equipo optativo de box de UABC. Yo soy Aram Guzmán. Y yo, Michelle Castillo. Y comenzamos con Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Es oficial. La inauguración de la exposición Époque se realizó en la Sala de Arte de Álvaro Blancarte. Finalmente esta obra abre sus puertas de manera oficial, por así decirlo, ya que lo interesante de este trabajo es que uno como estudiante podía ver todo el proceso de montaje. Laura Castanedo, artista encargada de este proyecto, así como el curador Nelson Herrera, procedente de Cuba, compartieron su sentir en la conferencia de este logro por parte de los artistas y alumnos de la Facultad de Artes. Yo soy Al Martínez y bienvenidos a la sección de foro. Bueno, pues siendo las 18 horas con 22 minutos, declaro formalmente inaugurada la exposición Époque, retroexposición performática de Laura Castanedo, artista en residencia en la Sala de Arte Álvaro Blancarte del Campus Tijuana. Enhorabuena, muchas felicidades, un fuerte aplauso para los artistas. Este no es un trabajo mío, es un trabajo que hemos hecho en equipo con mi obra como pretexto. Hemos hecho esta propuesta con un interés de investigar de qué manera funciona el espacio, una galería de arte dentro de un espacio, de un ámbito universitario, para que los futuros médicos puedan empezar a apreciar el arte, los futuros ingenieros, los futuros arquitectos, los futuros contadores, porque esa es la sociedad que están ustedes como comunidad estudiantil formando. Bueno, muy buenas tardes y lo primero que quiero hacer es agradecer a las autoridades universitarias de Baja California, de esta excelente universidad, la oportunidad de trabajar con ustedes, de establecer un lazo de colaboración y unos nexos profesionales que me han ayudado mucho y que han sido muy beneficiosos para mi trayectoria y mi carrera como curador. Para mí ha sido también una primera experiencia esta extraña y loca idea de la maestra Laura Castanedo de empezar una exposición cuando realmente empieza uno a trabajar como profesional de manera sola y aislada. La curaduría es un acto bastante solitario. Es duro, es difícil, pero es un acto por lo general solitario. Nunca había estado pensando en una obra, dónde debe estar, dónde no, y tener estudiantes arriba ahí preguntándome cosas y a otros preguntando dónde están los clavos, y dónde está el corte y dónde se puede poner este video. En fin, ha sido una labor única, porque por lo general las exposiciones aparecen de pronto en el escenario urbano, en el escenario cultural, ya después de todo está hecho. Époque estará con nosotros desde el 22 de septiembre hasta diciembre de este año. Esto fue todo por la sección de foro. Nos vemos en la siguiente cápsula. Yo soy Alan Martínez. Hasta la próxima. Pues más que nada que vengan, que aprovechen, que la exposición además de ser todo este proceso con los estudiantes, pretende, y es el motivo del por qué las paredes negras, pretende ser un espacio de epoge, un espacio de suspensión, y eso es algo que han logrado los museógrafos, los jóvenes y el curador. Han logrado crear, poner la obra de tal manera que se puede transitar por esta exposición y sentir ese epoge y hacer ese paréntesis. Y entonces, si en cualquier momento del día en el campus hacen un coraje o se sienten cansados o necesitan estímulo, adelante, vengan a transitar el epoge. Hola, soy Dana González, pero me dicen Dana Joe.
Estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades en UABC, Tijuana. Que no te dejas escapar de mi conciencia, es lo mejor, pero siempre. Mi gusto por la música la tengo desde antes de yo nacer, ya que pues mi mamá siempre me tocaba el piano y la guitarra mientras yo estaba en su barriguita. Entonces como que nací con esta chispa y a los 6 años tenía yo la curiosidad de que bueno, cómo es tener un instrumento o tocar un piano. Entonces desde los 6 años yo estuve experimentando y componiendo, entonces se puede decir que desde los 6 años toco el piano y compongo letras y melodías, pero en la producción musical me interesé por completo de que yo de aquí yo quiero comer, me interesé a los 14 años. Yo quiero ver lo que hay debajo de tu blusa. Eres peligro. Sí, podría decir que todos los que han sido mis amigos y compañeros me han apoyado de diferentes formas y yo estoy muy agradecida con ellos. Me han permitido usar sus herramientas en la cabina de radio en la Facultad de Humanidades y siempre he tenido las puertas abiertas para utilizar pues ya sea los micrófonos, las computadoras, ya sea en mi tiempo libre o en clase y pues sí ha sido de gran apoyo para herramientas y espacios para mi proyecto. Cuando me inspiro de esos momentos donde me siento pues muy bien con mis amigos, me siento inspirada en plasmar mis sentimientos de otras maneras, ya sea dibujando, pintando, pues ahí me da una idea de qué es lo que quiero componer para mi música. Entonces todas mis experiencias creativas con mi familia, con mis amigos, viajando, todas esas experiencias las plasmo en mis canciones. Entonces al momento de yo plasmar, lo primero que yo hago es conectar mi MIDI y empiezo yo a tocar en un plugin de piano. Entonces siempre comienzo mi idea, siempre tocando el piano, siempre. Y de ahí pues el programa capta las notas que yo plasmé y yo ya empiezo a armar todos los elementos. No voy a mentir, sí es un poco difícil en cuestión de tiempos ser una persona creativa y ser una persona que tiene que ir a la escuela. Pues soy productora musical y aparte soy DJ y pues mi principal enfoque es eso, pero también no me voy a quedar sin estudiar, quiero tener una base, pero en cuestión de tiempo sí es un poco difícil ya que tengo que aprender en el día cuál es mi prioridad en el día, porque mi prioridad siempre va a ser la música, pero pues todos los días siempre hay algo que cambia. Es un poco difícil seguir con mi proyecto, pero siempre lo voy a mantener en mis prioridades. Así que es divertido, complicado, pero se puede y es posible. La primera vez que di un show en presencial por el You Revolution en la zona centro, yo libré todo mi estrés. Sí, estaba nerviosa y todo, y sí salieron algunos detalles que no tenía previsto, que tenía que arreglarlos en ese momento, pero es normal. Entonces yo disfruté con lo que yo tenía y yo me solté. Pues tengo varias canciones que ya voy a lanzar para el 2023, para empezar el año fresquito. Tengo como unas 3 rolillas ahí que ya está lista las instrumentales, solo falta yo que cante y pues esperemos que sean un éxito porque va a ser algo muy grande. Vamos a hacer muchas dinámicas con esas canciones, vamos a hacer remix contest con el apoyo de Native Instruments y Image Line, que estas dos empresas son mis patrocinadores. Y como Guanabanito dice, disfruta el hoy porque mañana será un recuerdo. Así que soy Dana Joe, síganme en mis redes, estén atentos sobre el contest de FL Studio y únanse a Guanabanitos. Gracias, bye. Hey Aram, ¿ahora qué haces? Estoy preparando la cámara para la siguiente conducción. Es referente al mes de las humanidades. El mes de las humanidades. No leíste el guión, ¿verdad? Ups. Acompáñanos a la siguiente intervención para conocer qué fue lo que pasó en la primera semana del mes de las humanidades. Sigue sintonizándonos aquí en Sensor
UABC. ¡Aram! ¿Por qué no me dijiste de esto? Hola cimarrones, el día de hoy nos encontramos con los integrantes de la tuna universitaria. Esto con el fin de realizarles una entrevista acerca de sus experiencias en la misma. ¿No sabes quiénes son? No te preocupes, estás a punto de averiguarlo. Mi nombre es Kenden Andrew Medina Mesa, me dicen Bariloche. Yo pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Yo estudio Ingeniería Electrónica. Yo soy Cristian Villalobos Castillo, soy el Pardillo socio y estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales la carrera de licenciatura en Comunicación. Mi nombre es José Fernando López Mora, me apodan Pardillo Boricua. Soy de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia y pertenezco a la licenciatura en Gestión Turística. Mi experiencia con la tuna universitaria ha sido una cuestión que no imaginaba cuando me uní. He vivido una gran cantidad de experiencias que, no sé, o sea, es algo que no te imaginas realmente y conoces a mucha gente de distintos lugares y gente que normalmente tú no le hablarías, pero por esto de la tuna, tú te ves forzado a entablar relaciones de amistad y se forman amistades muy duraderas. Lo que yo le recomendaría a alguien que recién está entrando al grupo es que se atreva a hacer las cosas, que se anime a vivir experiencias, que se anime a ser partícipe de esta tradición y de disfrutar cada etapa de ello. Yo le recomendaría a la persona que quiere entrar al grupo que no tenga miedo, que venza sus temores y cualquier cosa que desee realizar, aquí en el grupo lo puede hacer. Vencer miedos, vencer las ganas de aprender a tocar y no saber, las ganas de aprender de aprender a cantar, o inclusive las ganas de querer entablar una conversación con una persona que no conoce. Nosotros te vamos a ayudar a llevar todo eso a cabo. Bueno, lo que más me gusta de presentarnos ante un público es transmitirle la alegría que nos genera tocar este tipo de música, el ambiente que generamos. Lo que más disfruto de las presentaciones en vivo es la interacción con el público, cómo se ve que están disfrutando lo que estamos tocando y los chistes que hacemos, esa retroalimentación que recibimos, los aplausos, las risas, todo eso es lo que nos hace echarle más ganas a la hora de una presentación. Pues nos sentimos muy agradecidos, muy halagados de poder realizar estas presentaciones principalmente representando a la UABC de México en tierras europeas. Nosotros contamos con un buen nivel para poder defender nuestros títulos y realmente pues es un honor poder representar a México y a la UABC en estas clases de certámenes. Lo que más disfruté del viaje fue poder visitar lugares completamente nuevos junto a mis amigos. O sea, eran lugares donde no tenía idea de lo que me estaban diciendo. Por ejemplo, en Portugal usaban un idioma completamente diferente al nuestro y teníamos que más o menos entender lo que nos estaban diciendo, y estar en esos lugares junto a mis amigos era una experiencia única también. O sea, nunca había viajado solo, y el haber ido a lugares a tocar música, a bailar, a ser parte de nuestra tradición, eso fue lo mejor. Esto ha sido un poco de experiencias de los integrantes de la tuna universitaria. Esperemos que les haya gustado y esto los motive a seguir este nuevo camino para que ustedes también puedan experimentar un poco de estas cosas. Hasta la próxima. Hola, me llamo Arisa y el día de hoy tengo para ti un tema muy interesante. ¿Alguna vez te has sentido incómodo o confundido por tu aspecto físico? Déjame decirte que no eres la única persona que se ha preguntado esto. A Miel también le pasa. Veremos qué le dice ahora su conciencia. Ay no, qué fea me miro. Ojalá mi cara fuera igual de lisa y suave como la de Barbie.
o un artista como Ariana Grande. ¿Será que me quedaré así para siempre? Estoy aquí. No te asustes, soy yo, tu conciencia. Estoy aquí dentro de tu mente. Y déjame decirte que la belleza es distinta para diferentes personas. Pero lo que ves no es para siempre. No te desanimes. Pero si cada que paso por los pasillos de mi escuela, todos me miran. Me siento muy incómoda. ¿Cómo no voy a pensar eso? Mira, tú estás confundida. Estos cambios son frecuentes y les pasa a todos, tanto niños como niñas. Ahora que ya escuchaste a Kadira y el concepto de belleza, debes de reconocer que eres una persona valiosa, que tus características físicas te hacen auténtico, especial. No pierdas la confianza y acéptate tal cual eres. Yo soy Arisa y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. Hola cimarrones, ¿cómo están? Como saben, nuestra universidad cuenta con numerosas y diversas actividades optativas que seguramente se adaptarán a tus intereses. En esta ocasión les daremos información acerca del optativo y selectivo de box en UABC, así que acompáñame. Mi nombre es Fernando Rosas Castro, soy entrenador de box de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy egresado de esta facultad de deporte y doy clases de box optativo y estoy a cargo de la selección de box de la UABC. Mire, de la optativa tiene de 2018 dando la optativa como curricular de box. En 2018 empezó con un grupo de 14 personas y fue creciendo la optativa hasta el semestre de la pandemia. Fueron 67 alumnos los que se inscribieron y en este semestre que reinició la pandemia, que ya sé que terminó la pandemia, son ahorita 70 alumnos en la curricular. Aparte de la curricular, es como una parte base para yo ir sacando muchachos que tengan talento para meterlos al selectivo de box. Los logros del box, de lo que va en el box aquí, en cuanto a la optativa, pues hemos generado varios muchachos que han brincado de la materia optativa, se han metido al selectivo y han estado en campeonatos nacionales y estatales a nivel de universidad. Ahorita regresaron unos al selectivo. Los logros que se ha hecho en box a nivel universitario en UABC de 2017, que empezó el boxeo en la universidad, tenemos 3 medallas de oro y 3 medallas de bronce femenil y 3 medallas de oro varonil. Tienen que inscribirse en tiempo y forma, como la unidad, cuando la universidad oferta la materia. Una semana después de que entran a clases, todos los semestres se ofertan materias curriculares, ya sea box, judo, taekwondo, y en ese tiempo se tienen que inscribir como sus materias optativas para las que quieran tener todas las facultades. Todos son invitados para inscribirse a la curricular de box. Les cobran 300 pesos por semestre para inscribirse y les dan 3 créditos por semestre. Ahorita en noviembre tenemos el estatal a nivel universitario. Vamos a competir contra Mexicali, Ensenada, para sacar la selección estatal para el próximo año en marzo y abril, que es el prenacional para ir a la universidad, que viene siendo el mayo-junio, que es la competencia mayor a lo que busca la universidad, a sacar medallas en las universidades donde están todas las universidades de México y ser de los mejores. Afortunadamente, box el año pasado, antes de la pandemia, era la segunda potencia en box a nivel nacional.
Están invitados para cuando gusten venir al box, en la curricular o en el selectivo, están invitados. Mi nombre es Cris de Jesús, soy de Soldés. Me encuentro en el equipo de selectivo, representando a la escuela UABC. En mi experiencia ha sido muy fructuosa, la verdad. No tenía idea de lo interesante y atractivo que era el boxeo antes de entrar aquí. Por supuesto he tenido mis prácticas, pero no tanto como aquí, que fue muy interactivo, fue más enfocado en el físico del boxeador. Pues las actividades en un día normal son básicas, es acondicionamiento físico y al final del día es por fortalecer con pesas y estiramientos, lo común en un gimnasio de boxeo, y ya en los días especiales se podría decir que es el sparring y la competitividad en defensa y cosas así. No olviden que cualquier duda acerca de la optativa la pueden hacer llegar a las siguientes redes sociales. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Muchas gracias a nuestros entrevistados y sobre todo a ustedes, nuestro público. Yo soy su amiga Sere Peraza y nos vemos hasta la próxima. La UABC celebra en octubre el Mes de las Humanidades. Esto en conmemoración a la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En el Mes de las Humanidades se realizarán eventos para todos los estudiantes con el fin de fomentar el conocimiento de las distintas áreas de las ciencias sociales. En ellos encontrarás pláticas, conferencias, talleres, mesas de discusión, entre muchas más. Si quieres formar parte de estas actividades, no olvides seguirnos en las redes sociales de la facultad. Continuamos con más, aquí en Sensor UABC. Temporada 22. La voz del ciudadano. No los había visto. Bienvenidos a su sección favorita, el foro. En esta ocasión estaremos visitando el Café Filosófico y sus sesiones reflexivas ante distintos temas. A aquellos amantes de las conversaciones que cuestionan hasta la mera existencia, las reuniones que brinda el Café Filosófico son para ustedes. Primero que nada, un saludo, comunidad UABC. Mi nombre es Elías, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Filosofía. Y pues este semestre me tocó ser achichincle de el encargado del Café Filosófico, el Dr. Lee, y el tema es filosofía y criminología. ¿Nos podrías decir más o menos cómo es la temática de este café? Claro, el café gira en torno a una lectura, y esta lectura pues tiene que ver con la temática en cuestión. ¿Qué temática? Pues en esta edición es filosofía y criminología, entonces la temática gira a una reflexión filosófica sobre la criminología. Por lo regular son de 3 a 4, 7 lecturas que se realizan y se discuten en 6, 7 sesiones. ¿Y como en cuántas sesiones más o menos has estado de todo lo que lleva haciendo el Café Filosófico? He estado desde que entré, 2019. Yo entré en 2019-1 en ese semestre y desde que entré pues he seguido la mayoría, menos la que estuvo en pandemia porque fue virtual, pero en las demás he estado presente, que son varias. Estuve en filosofía y pedagogía, filosofía y medicina, filosofía y mercadotecnia y el último creo que fue filosofía y política. ¿Cuál es de las lecturas, cuál es la que más te ha interesado de las que llevas? Pues bueno, en general el que me gustó mucho fue el de filosofía y mercadotecnia. Creo que ese tema se abrió para mucha polémica, hubo mucha discusión sobre la tesis que propuso Lee, que fue establecer a la filosofía como
a la mercadotecnia, como la sucesora de la filosofía. Y como bien saben, está este cliché de que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces fue como pues una discusión muy caliente. ¿Qué es lo que más te gustaría que que la comunidad sepa sobre este café filosófico? Bueno, si se dan cuenta, este café pues no dice, ay, voy a escoger un tema al azar nomás para que la filosofía se vea que haga algo, ¿no? Pues en realidad los temas tienen que ver con un diálogo con las demás facultades. Por ejemplo, este de filosofía y criminología es para establecer un contacto con nuestros compañeros de derecho, igual el de filosofía y política. El de filosofía y mercadotecnia fue con los de economía, pero el punto es establecer que la filosofía no es una ciencia que tenga por objeto solo sí misma, sino creo que entre más florezca y crezca es cuando tiene esta comunicación con las demás carreras, ¿no? Con las demás disciplinas, que son las demás carreras de esta facultad. ¿Cuándo van a tener su próxima sesión y en dónde? La próxima sesión es por motivos de la lluvia, se pospuso y este viernes que viene no hay clases, hay suspensión, entonces se reanuda con el día 23 de septiembre y empieza con la lectura de Gabriel Tarde, que es Philosophy Crime, creo que la lectura es, si no recuerdo el título, pero el autor es Gabriel Tarde, para que no se lo pierdan. Pues muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de la entrevista y esperemos que muchas personas asistan a este café. Sí, claro, los esperamos y gracias a ustedes y espero que hagan la invitación a las demás facultades. Gracias. El Café Filosófico los estará esperando. Para mayor información está al Facebook Café Filosófico UABC. Cimarrones, eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que esta programación haya sido de su sumo agrado. Y muchísimas gracias por sintonizarnos en este primer episodio de temporada. No olvides de sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV. Y en caso de que te hayas perdido la programación, no te preocupes, la pueden repetir todos los miércoles a las 11 a.m. aquí en este mismo canal. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentras como Sensor UABC. En la plataforma de YouTube tenemos todos los episodios transmitidos. Te comento esto en caso de que te hayas pasado alguno. Y bueno, hasta aquí terminamos el primer episodio de la temporada 22, La Voz del Cimarrón. Soy Michelle Castillo. Y yo soy Aarón Guzmán y nos vemos en el siguiente capítulo de Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario.